Hola, mi nombre es Juan Manuel Gómez Portillo, médico clínico. Hoy voy a intentar de ver algo relacionado con accidente cerebrovascular. La idea inicial es empezar la charla con un caso clínico, después hablar un poco fundamentalmente de lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, para luego retomar el caso clínico y intentar resolverlo, ¿sí? En la guardia donde nosotros ejercemos nuestra actividad médica, se nos presenta un paciente de sexo masculino, un hombre de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 sin un tratamiento actual y un tabaquismo actual con un IPA de 40. Consulta en este caso en la guardia por un episodio súbito de desorientación y trastorno del lenguaje que, según refiere la familia, comenzó a las 11:30. Acá, como van a ver, el tema de los tiempos es muy importante. Estamos en una guardia y actualmente son las 12:50 como nos figura en el reloj. Bien. Durante el traslado notan además que aparece una debilidad en el cuerpo derecho. En la guardia, cuando ustedes lo atienden al paciente, constatan los siguientes signos vitales. El paciente está con una TA de 180-100, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria de 16, satura 96% aire ambiente y, como vamos a ver, uno de los diagnósticos diferenciales es la hipoglucemia. Siempre, siempre, siempre tenemos que hacer un hemoglucotest. En el caso de nuestro paciente, tiene una glucemia de 180 miligramos de decilitro, es decir, que está dentro de valores fuera de lo que podría ser una hipoglucemia. Muy bien. ¿Qué Históricamente, el ACV se describe desde las primeras escrituras de la historia y la primera descripción específica se encuentra hace más o menos 2400 años con Hipócrates, quien describió el accidente cerebrovascular como un inicio repentino de una parálisis. Alrededor de 1650, este, ya en la época después de Cristo, se establece el término de enfermedad cerebrovascular, acuñado en aquel momento por Johann Webster. Es importante tener en cuenta que tiene algunas otras, lo van a encontrar en algunos libros o en algunos otros países con diferentes nombres. Hoy acá en Argentina se le da más que accidente cerebrovascular, accidente cerebral vascular cerebral, perdón, dándole la relevancia que tiene al evento vascular puramente dicho en el contexto de la enfermedad aguda. Pero lo van a encontrar en otros países, como por ejemplo parálisis, apoplejía y demás, y en todos los términos se refieren a esta patología. ¿Sí? Bien. Si hablamos un poco de epidemiología, es importante saber que es una enfermedad de alta incidencia, de alta prevalencia. Sabemos que en la Argentina y en el mundo es la principal causa de discapacidad por lejos. ¿M? Y en países orientales, perdón, países occidentales como el nuestro, eh, son la segunda causa de muerte. ¿M? Y según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte en el mundo después de las enfermedades coronarias. Ustedes saben, y vamos a hablar un poco también, de que la causa más frecuente de accidentes cerebrovasculares isquémicos está en relación con la enfermedad aterosclerótica y con todos los factores de riesgo que normalmente nosotros conocemos. Bien. Es la causa más frecuente de déficit neurológico en mayores de 65 años. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando aparecen en personas menores de 65. Pensar siempre en ACV, pero tener en cuenta algunos otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Eh, Se genera, el accidente cerebrovascular se genera como
digamos, el mecanismo es una abrupta interrupción de la perfusión cerebral y destrucción rápida de neuronas afectadas. Eso de rápido va a tener que ver con nuestros tiempos a la hora del tratamiento inicial. Siempre, siempre y en todos los casos representa una urgencia, una emergencia neurológica. Y hasta hace poco existían pocas posibilidades de tratamiento. Hace poco más de 10 años el tratamiento de la ACV era mantenimiento clínico, mantenimiento de signos vitales, intentar manejar la presión arterial, mantener al paciente hidratado con una buena oxigenación y valorar cómo evoluciona neurológicamente el foco, la lesión inicial. ¿Mm? A partir de los avances fundamentalmente a nivel, a nivel coronario, de todas las estrategias que hay de reperfusión, se empezaron a hacer en eventos vasculares cerebrales, teniendo una mejoría clara de la mortalidad y de la discapacidad de estos pacientes. Por lo tanto, hoy es nuestro caballito de batalla en el tratamiento inicial. ¿Mm? Bien. Cuando hablamos de ACV, hablamos de un síndrome clínico de déficit neurológico focal de desarrollo agudo debido a la perturbación de origen vascular. Se produce por una abrupta interrupción de la perfusión cerebral y destrucción rápida de neuronas afectadas. Como dijimos recién, es siempre una urgencia, una emergencia. Cuando hablamos de accidente cerebrovascular y tenemos en cuenta lo que acabamos de decir, entendemos que hay dos causas fundamentales en la producción de esta alteración de la perfusión. Lo más común, que es aproximadamente el 80%, son los eventos isquémicos, que es a lo que nos vamos a dedicar en esta charla. Y hay un 20% que son aquellos eventos de tipo hemorrágicos, donde también los podemos clasificar, ya sea si son hemorragias de tipo parenquimatosas o si son hemorragias subaracnoideas, donde son patologías que tienen características propias y tienen un tratamiento específico cada uno de ellas, ¿no? Y incluso hasta la gravedad del pronóstico difiere. Bien, bueno. Dentro de lo que es el accidente cerebrovascular, podemos subclasificarlos en aquellos que son de origen aterotrombótico, que son los que vamos a ver, ahí les muestro la imagen, ¿sí? Son los que van a producirse generalmente en grandes arterias, fundamentalmente de la circulación anterior y fundamentalmente las arterias carótidas comunes y las arterias carótidas internas. ¿Mm? Este mecanismo, esta causa de obstrucción está dada fundamentalmente por alteraciones extra o intracraneales producidas por una alteración en la pared de la misma. Relación directa con los factores de riesgo que ya algo vamos a ver, ¿sí? Pueden ser de origen lacunares, que es cuando se generan en las pequeñas arterias, en las perforantes fundamentalmente, dando lo que se conocen como síndromes lacunares. Y importante destacar que hay un porcentaje alto, aproximadamente un 25-30%, de causas embólicas y el origen más frecuente es de origen cardíaco. Son trombos que se generan en las cavidades izquierdas, se desprenden y por cuestiones anatómicas tienden a ir a la circulación cerebral y generar mucho daño vascular. ¿Mm? Bien, no me voy a poner a ahondar en la anatomía, en la circulación, pero recuerden que a grandes rasgos tenemos todo lo que es la circulación anterior, que está dada por las carótidas y sus ramas, y la circulación posterior va a estar dado por las arterias vertebrales que se unen en lo que conocemos como el polígono de Willis. Bien. Yendo a los factores de riesgo de aterosclerosis,
comparten los que vamos a evaluar en una enfermedad coronaria, lo que aparece en una aneurisma de aorta abdominal, en una arteriopatía periférica, ¿sí? En todas aquellas manifestaciones de aterosclerosis. Ya saben, los factores de riesgo los clasificamos, los dividimos en aquellos que pueden ser modificables, como la hipertensión arterial, la diabetes, el antecedentes de otro evento vascular en otra parte del árbol circulatorio, como puede ser una enfermedad coronaria, lo que les decía yo recién, aneurisma de aorta, arteriopatía periférica, el fumar, la obesidad, el sedentarismo, los trastornos en el metabolismo lipídico, y acá tenemos a la fibrilación auricular como causa de este evento isquémico cardioembólico. Y los no modificables, ya sabemos, la edad, mientras más grandes somos, más probabilidad de tener eventos vasculares, el sexo masculino y la raza. Recuerden que en general las razas negras tienen mayor riesgo de enfermedad aterosclerótica. Otros factores de riesgo tal vez menos conocidos, pero que siempre hay que tener en cuenta, como dijimos, la fibrilación auricular como causa de un ACV cardioembólico, la estenosis mitral per se y sobre todo asociada a una fibrilación auricular, el mixoma auricular puede desprender trozos y generar embolias a distancia, el infarto agudo de miocardio, sobre todo en las primeras 4 semanas de haber ocurrido el evento. Otras causas, miocardiopatía dilatada, endocarditis bacteriana, como desprendimiento de émbolos sépticos, prótesis valvulares, y otras que tienen menor incidencia a la hora de generar un ACV, como el prolapso de la válvula mitral, calcificación del anillo mitral, foramen oval permeable. Esto es de algo que se ha hablado mucho últimamente como causa de ACV de tipo paradójico. ¿Mm? Siempre digamos que no encontramos una causa de las causas más conocidas, tenemos que pensar en estas menos conocidas, buscar fibrilación auricular. A veces la fibrilación auricular es de tipo paroxística y no la encontramos al momento del examen físico o en el momento que le hacemos el electro. Entonces siempre tener en cuenta pedir un Holter, incluso a veces un Holter ampliado de 72 horas. El foramen oval permeable, recuerden que está en el 25% de la población en general, por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta como un factor de probabilidad de ACV de baja incidencia. ¿Mm? Si el paciente es joven, recuerden pensar siempre en factores de riesgo eh, de mayor impacto, como puede ser una dislipidemia familiar, una hipercolesterolemia familiar eh, de origen cardioembólico, el consumo de anticonceptivos orales, el síndrome antifosfolipídico. Recuerden en general algunas personas que tienen tendencia a hacer trombosis, sobre todo por déficit de proteína S o proteína C, el factor 5 de Leiden, resistencia hereditaria a la proteína C activada, como estados protrombóticos. Recuerden que la mayoría de ellos generan trombos a nivel venoso, por lo tanto deberían estar asociados por ejemplo, un foramen oval permeable y permitir el pasaje de émbolos del lado derecho al lado izquierdo. Eh, También pensar como causas más infrecuentes la migraña oftalmoplégica, la sífilis meningovascular, el consumo de cocaína. Acuérdense que es un potente vasoconstrictor, puede generar accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes sobre todo. La drepanocitosis o anemia de células falciformes, la hiperhomociteinemia, la enfermedad de Fabry y muy raramente, recuerden, el embarazo. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer en general nosotros cuando estemos con el paciente y tengamos que estar atentos al interrogatorio? Bueno, lo que hablamos recién, eh, tenemos que diagnosticar un accidente cerebrovascular, entonces buscamos factores de riesgo, todos los que hemos pensado, sobre todo los factores de riesgo mayores.
pensando en enfermedad aterosclerótica, nunca dejar de lado aquellas causas cardioembólicas. Si el paciente tiene antecedentes de fibrilación auricular, si tiene antecedentes de palpitaciones, siempre tenerlo en cuenta. En cuanto a la enfermedad actual, preguntar, interrogar muy bien cuándo empezaron los síntomas. Recuerden que en base al tiempo transcurrido va a depender nuestra posibilidad de hacer un tratamiento tipo fibrinolítico o hacer un tratamiento endovascular que nos permita destapar esa arteria. Eh, si tiene síntomas, si hay otros síntomas a los síntomas focales, como por ejemplo si ha tenido la presencia de cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, si tiene un antecedente de traumatismo encefalocraniano previo, y si ha tenido previamente al ingreso a la guardia alguna consulta. Y acá la pregunta que tenemos que rápidamente responder, pensando que esto es un ácido isquémico, si estamos todavía en la ventana terapéutica para hacer nuestro tratamiento fibrinolítico o endovascular para destapar esta arteria, que es lo que ha demostrado disminuir el daño. En la exploración clínica, lo que vamos a tener en cuenta rápidamente, lo tenemos que hacer apenas iniciamos el interrogatorio, es evaluar el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Si está en estado de vigilia, si está tuporoso, si está en coma. Orientación temporoespacial, si hay características del lenguaje, si el paciente tiene un lenguaje fluente, si nomina, si repite, si tiene comprensión a lo que nosotros le expresamos con nuestro habla y si tiene alguna alteración en la articulación de la palabra. Vamos a evaluar rápidamente cómo están los pares craneales, vamos a ver las pupilas, si son reactivas, si el campo visual por confrontación está conservado, los movimientos oculares extrínsecos si se conservan, mímica facial, velo palatina, reflejos nauseosos, lengua, lo que rápidamente podemos valorar apenas vemos al paciente. Obviamente la fuerza, la motilidad de los miembros, tono, fuerza segmentaria, uno por uno, vamos hablando, eso ya lo han visto en la parte de semiología. Cómo está la ataxia de miembros superiores e inferiores, evaluación de la sensibilidad facial y de los miembros superiores e inferiores, del tronco, los reflejos osteotendinosos, presencia de otros reflejos como pueden ser un reflejo piramidal como el Babinski, y la presencia de reflejos atávicos. La extinción visual y sensitiva, si hay agnosia o apraxia, eso por ahí cuesta un poco más y obviamente que necesitamos que nuestro paciente esté vigile a la hora de evaluar. Algunos síntomas que se asocian a algún territorio específico. Si tenemos un paciente con una hemiparesia, hemipostesia, afasia, agnosia, hemiamnosia y parálisis de la mirada conjugada, deberíamos pensar siempre en la arteria cerebral media. Si lo que predomina es una paresia de predominio de pie-pierna, una hipostesia en pies y piernas, presencia, aparición de reflejos arcaicos, abulia, apraxia de la marcha u otras apraxias o trastornos de la conducta, pensamos más en territorio de la arteria cerebral anterior. Si lo que tenemos es un síndrome talámico, hemiparesias contralaterales, este, síndromes alternos que se llama, temblor contralateral, hemianopsias homónimas, ceguera cortical, dislexia, alucinaciones visuales, agnosia, trastornos amnésicos, pensamos en todo lo que es irrigado por la arteria cerebral posterior. Si lo que tenemos es ataxia axialoapendicular, hipotonías, trastornos oculomotores o síndromes alternos, pensamos en lesiones del tronco y nos tenemos que ir a pensar en el territorio vertebrovascular y sobre todo territorio posterior. Se definen algunos síndromes lacunares, teniendo en cuenta las arterias de pequeño tamaño, ¿sí? Y ahí acá se pueden aparecer síndromes motores puros, sensitivos motores, ataxia, hemiparesia y el síndrome disartria mano torpe. Bien. La idea es enfocarnos en el tratamiento inicial que hacemos cuando tenemos un paciente con una clínica sospechosa de accidente cerebrovascular y tenemos que hacer el diagnóstico preciso, evaluar si este es un ACV isquémico, descartar algunas otras causas que puedan estar generando estos síntomas para poder hacer
el tratamiento oportuno, que es lo que va a permitir mejorar este, la sobrevida y disminuir la morbilidad a una mínima expresión. ¿Qué procedimientos diagnósticos tenemos? Podemos, obviamente, los métodos de imágenes acá son fundamentales. En la guardia de la mayoría ya sea hospitales o clínicas acá en Mendoza, cuentan con un tomógrafo en general es suficiente para que nosotros descartemos otro tipo de evento, como puede ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, o un tumor, o alguna otra causa que nos esté justificando los síntomas, y obviamente sospechar más un accidente cerebrovascular isquémico cuando no encontramos ninguno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer, y a veces encontramos algunos detalles que pueden aparecer en estadios tempranos en la imagen. Recuerden que como nosotros nuestro tiempo de ventana entre la aparición de los síntomas y el tratamiento que nosotros tenemos que empezar a usar es pequeño, normalmente no alcanzan a aparecer lesiones isquémicas o de tipo infarto en lo que es en la tomografía axial del cerebro. En ese caso tenemos la resonancia, lo que pasa es que la resonancia no la tenemos ampliamente distribuida acá en la provincia, pero recuerden que la resonancia, sobre todo en la fase de difusión, nos permite ver lesiones isquémicas muy precoces que nos permiten con más eficiencia hacer el diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico. Bien, algunas imágenes que nos van a hablar de la presencia de un ACV isquémico que van a aparecer antes del tiempo que nosotros tenemos para realizar el tratamiento. Acá ven, dentro de lo que podemos ver acá, en la tomografía que se ve en la mitad, se ve esa imagen hiperintensa, espontáneamente hiperintensa. Esta es una tomografía sin contraste endovenoso, donde se marca la cerebral media. Esto se llama claramente signo de la cerebral media. Obviamente nos habla de una lesión extensa, grande, eh, y que puede aparecer cuando el paciente está empezando con la clínica. Acá en la izquierda estamos viendo una hipodensidad cortical subcortical mm, muy leve. Hay que conocer, digamos, tener mucha experiencia para poder identificarla. Y en estas imágenes vamos a ver acá. Acá del lado izquierdo vamos a ver lo que se llama la atenuación del núcleo lenticular, que también nos habla de una imagen precoz de oclusión arterial. Acá vemos también una otra forma de ver el signo de la cerebral media, la imagen hiperintensa que estamos viendo ahí. Bien, esto es lo que podemos ver en la resonancia. ¿Mm? Acuérdense, la resonancia con difusión. Vamos a ver en estadios muy, muy tempranos la presencia de isquemia. Y también nos sirve obviamente para descartar otros orígenes de los síntomas del paciente, como pueden ser un tumor primario, un tumor metastásico, sangrados y demás. También tenemos otro tipo de diagnósticos de mayor complejidad y que tienen sus complicaciones y que no las tenemos en todos los centros, como la angiotomografía o la angioresonancia de vasos de cuello, que nos permite no solamente ver la circulación cerebral, sino que nos permite ver los grandes afluentes de ella, como son las carótidas. Angiografía ni hablar. ¿Qué estudios complementarios tenemos que hacer, aparte de los de imágenes, en todo paciente donde que nosotros estemos ante una alta sospecha o ya hayamos hecho el diagnóstico de un ACV isquémico y que estemos en el rango terapéutico para poder destapar esa arteria? Bueno, en todo paciente recuerden hacerle un electrocardiograma, sobre todo para valorar la presencia de alguna arritmia como una fibrilación auricular, un hemograma para descartar la presencia de leucocitosis, de anemia, que nos haga pensar en otra causa de ACV. La glucemia, recuerden siempre, aunque el paciente no tenga antecedentes de diabetes, aunque el paciente no esté usando
ningún tipo de medicamento hipoglucemiante hay que hacer una glucemia. No cuesta nada, la tenemos siempre a mano y es uno de los diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que descartar porque tiene un tratamiento específico. Y recuerden que el antecedente de diabetes o el uso de hipoglucemiantes a veces no está y el paciente tiene una hipoglucemia por otras causas. Más rara, pero existe. Ionograma, la frecuencia, la función renal, y siempre tener en cuenta los tiempos que vamos a demorar en tener este tipo de estudios. No tenemos que hacerlo. Nosotros apenas tenemos la sospecha de que el paciente tiene un acero isquémico, tenemos que disparar todo el sistema de emergencia, que eso se conforma hoy en día en lo que conocemos como unidades de stroke, que son equivalentes a las unidades coronarias, ¿no? Es toda una estructura física con equipamiento y con profesionales con, con alta capacidad para manejar este tipo de patologías. Eso lo que da mejorar el pronóstico, lo mismo que ha sucedido con la presencia de las unidades coronarias. Si el paciente es joven, menos de 65 años, podemos hacer un perfil lipídico. Esto tiene más que ver con lo que vamos a hacer después, ¿no? Con lo que vamos a ir pensando nosotros como la causa del ACV. Eso no tenemos más tiempo para ver. Pensar en trombofilia, un síndrome, un SAF, un antifosfolipídico, la presencia de hiperhomociteinemia. Pensar en otras causas que no sea la aterosclerótica de ACV, como pueden ser vasculitis del sistema nervioso central, ver la presencia de retractantes de fase aguda, inflamación, pedir anticuerpos para lupus, eh, para vasculitis, para otro tipo de vasculitis, sobre todo vasculitis ANCA positivo. Sospechar siempre, acuérdense, las embolias, que las embolias pueden ser de origen trombótica, un trombo que tengamos en nuestra aurícula izquierda. Acuérdense en los tumores endocavitarios, el corazón izquierdo, y los émbolos sépticos que podemos tener en la endocarditis. Bien. Si sospechamos cardioembolia, como les decía recién, y no tenemos el diagnóstico en ese momento de una arritmia o una fibrilación auricular, pensar a veces en las fibrilaciones auriculares de aparición súbita, porque nos obligan a buscar a través de algún método, como pueden ser un Holter de 24 horas o incluso un Holter de 72 horas, y también hay estudios de evaluación eléctrica que nos permiten valorar e intentar descartar lo más fehacientemente la presencia de una fibrilación auricular de aparición paroxística. Bien, muy bien. Vamos. Yendo específicamente al tratamiento, ya lo voy a explicar un poco mejor, pero es muy importante en este momento hacer una creación muy pequeña del tiempo, de la ventana terapéutica que tenemos para nosotros realizar nuestro intento de destapar esta arteria que está generando el infarto y la zona de penumbra. Em, Se habla de que lo ideal es hacerlo, lo ideal es hacerlo en la primera hora. Recuerden que hay toda una demora que está en relación con la llegada del paciente al centro especializado y la realización de los primeros estudios. Normalmente la ventana terapéutica aceptada en la actualidad para que nosotros hagamos un tratamiento de reperfusión se habla de 3 horas y media. Se, se puede extender hasta 6 horas si vamos a hacer terapéutica endovascular. Pero normalmente, perdón, el tiempo son 4 horas y media. No 3 horas y media, sino 4 horas y media desde que el paciente empieza con los síntomas y nosotros estamos seguros de que fue hace 4 horas y media y el momento donde nosotros hacemos el tratamiento de reperfusión. Acá, por ejemplo, nos excluye pacientes que se hayan levantado, se han acostado a dormir en la noche y se levantan en la mañana con algún déficit motor. Bueno, como no podemos establecer el comienzo de los síntomas, en este caso nos contraindica el uso de tratamiento de reperfusión. Con el tratamiento, vamos a hablar un poco de tratamiento de las medidas generales que tenemos que tener en cuenta, qué vamos a hacer con la antiagregación, la anticoagulación y fundamentalmente el tratamiento trombolítico, que es lo que permite reperfundir.
Dentro de las medidas generales, nosotros tenemos que intentar que la zona, que el tejido cerebral que en este momento está sufriendo la isquemia y el infarto, intentarle llegar la mayor cantidad de nutrientes posible, ¿sí? Eh, por ejemplo, mantener una saturación de oxígeno de por lo menos 94% en sangre arterial, ¿sí? Pacientes que ya vengan con alguna enfermedad pulmonar previa o por el hecho de haber tenido una broncoaspiración o algo que esté generando una alteración en la hematosis, podemos tener disminuido la saturación de oxígeno y nos obliga a colocar oxígeno externo. El manejo de la presión es muy importante. Acá acuérdense que se ponen en marcha todos los mecanismos autorreguladores del sistema nervioso central, que para mantener una perfusión cerebral normal aumentan la presión arterial media, aumentan la TAM para poder mantener una presión de perfusión cerebral correcta. Esto hay que tenerlo en cuenta, no hay que bajar la presión rápidamente. Hace muchos años, se tendía o se entendía que dentro de los mecanismos de producción de la sebe estaban las cifras elevadas de hipertensión, por lo tanto se intentaba bajar rápidamente esa presión, ¿no? Eso está claramente equivocado, es un error. Nosotros tenemos que mantener la presión dentro de valores, que ya lo vamos a hablar enseguida, dentro de ciertos valores para o sea, evitar tampoco que los valores tan altos nos terminen generando la rotura de una arteria y transformar la serie isquémica en un hemorrágico, pero en principio no vamos a bajar la presión arterial, entendiendo como esta hipertensión un mecanismo de defensa, de autorregulación para poder mantener una presión de perfusión cerebral correcta y permitir que no generar más daño y no aumentar el área de penumbra, no transformar nuestro área de penumbra en un infarto ya consolidado. Normalmente, evitar obviamente la hipotensión o la hipovolemia, mantener, o sea, intentar que el flujo sanguíneo cerebral sea el correcto. eh, y es importante, como les decía recién, si nosotros el paciente es un candidato a tratamiento trombolítico, debemos mantener una presión generalmente normal menor, perdón, de 185, 110. Menos de 185 sistólica, menos de 110 diastólica, que eso lo vamos a hacer a través del uso de drogas endovenosas, como en primer lugar usamos mucho el labetalol, también se puede usar el nitrocruciato y en algunos casos nicardipina, todo por vía endovenoso y con un monitoreo estricto de los parámetros de presión arterial. Siempre tener en cuenta la temperatura y la glucemia es fundamental, digamos, también como no solamente digamos para hacer el diagnóstico diferencial, sino para que al paciente le llegue una buena cantidad de azúcar en la zona de penumbra de su cerebro afectado. Sepan, tienen que saber, digamos, hay un score, que es el score de Nice, que es el que usamos habitualmente para valorar el daño, el grado de daño que está generando el accidente cerebrovascular. Esto nos permite rápidamente, esto incluso lo puede hacer un enfermero entrenado, una persona entrenada en el manejo de esta patología, puede rápidamente valorar esta escala y determinar el grado de afectación funcional que está generando esa CB. Y además nos sirve para evaluar la evolución del paciente. Nosotros el tratamiento que vayamos a implementar, vamos a valorar la eficacia de ese tratamiento viendo una mejora en esta escala. No es para que la sepan de memoria, pero sepa que toma en cuenta el nivel de conciencia, la mirada conjugada, el estado de los campos visuales, si hay paresia facial, obviamente alteraciones de la fuerza, alteraciones de la sensibilidad, del lenguaje, la presencia de alteraciones en la fonación, si hay disartria o no, si hay ataxia. Todo eso nos permite llegar a un puntaje y ese puntaje nos va a valorar el daño, el grado de daño que está generando el ACV en ese momento. Si se cumplen todos los criterios, el paciente, ya vamos a hablar un poco de indicaciones y contraindicaciones de los fibrinolíticos. El que vamos a usar es el RTPA o el alteplase. Y estamos en que el paciente viene en la ventana terapéutica, que dijimos que era menos de 4 horas y media, vamos a aplicar este tratamiento.
El tratamiento consiste en aplicar una infusión continua de alteplase 0,9 miligramos kilo durante aproximadamente 1 hora y media, ¿sí? Se pasan los primeros 10% de esta solución en bolo y el 90% en una infusión continua que va a pasar en 1 hora, perdón. No 1 hora y media, sino 1 hora, ¿eh? Bien. Este tratamiento está total y absolutamente está demostrado que mejora, que es beneficioso hacerlo, que es mucho mejor hacerlo que no hacerlo. A tal punto que si uno no hace el tratamiento fibrinolítico en el paciente indicado, está haciendo mala praxis médica. ¿Mm? Eso es muy, muy importante tener en cuenta, ¿sí? Eh, bueno, acá habla un poco de las indicaciones, ¿no? Si el paciente viene con una ventana terapéutica menos 3 horas, es una indicación 1A. Si está entre 3 y 4,5 es 1B. Y recuerden que si está entre 4,5 y 6 y tenemos la capacidad nosotros de hacer algún tratamiento endovascular, también ese paciente estaría indicado a hacerlo. ¿Mm? Vamos a hacer, obviamente, se hace una unidad de stroke, o se puede hacer una unidad de cuidados intensivos, o se puede hacer en una guardia que tenga la posibilidad de que nosotros monitoricemos al paciente. Eh, y déjame ver una cosa, quiero saber si estamos grabando. Sí, yo creo que sí. Eh, Controles estrictos de presión arterial, del estado de conciencia, vamos a valorar, vamos a repetir la escala de NIS eh, para valorar la respuesta que tiene el tratamiento, el paciente a nuestro tratamiento. Siempre estar atento a los valores de glucemia, de presión arterial, como ya dijimos, y en el principio del tratamiento no es digamos, no tener un coagulograma o un recuento de plaquetas no contraindica el comienzo de nuestro tratamiento. Acuérdense que el tiempo acá es tejido, el tiempo es cerebro. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para que nosotros hagamos trombólisis? Que el paciente sea mayor de edad, tenga más de 18 años, que tenga un diagnóstico clínico de ACV isquémico con claro inicio de los síntomas antes de las 3 horas y media. Dentro de las 3 horas y media. 3 horas y media. Bien. Acuérdense que se puede extender hasta 4 horas y media. Bien. La tomografía que nos descarte otras causas, como puede ser el sangrado, y no demorar el tratamiento. Acá tenemos que ser muy rápidos, muy eficientes para llegar en tiempo y forma a destapar la arteria. ¿Qué vamos a excluir? ¿A qué pacientes no le vamos a hacer el tratamiento fibrinolítico? Bueno, aquellos que tengan antecedentes de una hemorragia cerebral previa, que tengan antecedentes de una malformación arteriovenosa o neurismas gigantes, que los 3 meses previos al evento actual haya tenido una ACV o un TEC grave, que haya tenido una cirugía intracraneal en los 3 meses previos al evento, que haya tenido una biopsia o cirugía parenquimatosa de cualquier parte del organismo en las 2 semanas previas, una hemorragia digestiva u urinario en los últimos 21 días, presencia de menos de 100.000 plaquetas o alteraciones en la coagulación, ¿no? Un TTPK mayor de 40 o un TTP mayor de 15 segundos. Neoplasia activa también lo contraindica y, por supuesto, si hay una disección aórtica, está totalmente contraindicado el uso de fenilalitina. Otros criterios de exclusión, el uso de heparina digamos, en tratamientos previos, las 24 horas previas con heparina, que el paciente empiece a mejorar espontáneamente. Hay un porcentaje de los accidentes cerebrovasculares isquémicos que reperfunden espontáneamente. Ojo con eso. De que el déficit neurológico sea leve, si realmente la afectación clínica no es importante, no deberíamos usar fenolíticos. Si la presión sistólica está por encima de 185, la diastólica por encima de 110, ahí tendríamos que recurrir a fármacos para bajar la presión. Y si no lo logramos, estaría contraindicado el uso de fenolíticos. La glucemia menor de 50, obviamente. Si el paciente tiene hipoglucemia, corrijámosle la glucemia y después vemos qué hacemos. Sospecha de endocardititis infecciosa o disección de aorta, como dijimos recién, está contraindicado. La antiagregación está indicada en el paciente después de la fibrinólisis o en aquel paciente que tenga contraindicación absoluta de fibrinólisis. Se usa
el ácido acetilsalicílico en dosis de 160 y 300 miligramos en las primeras 24-48 horas del evento. Y si el paciente si se le ha hecho un tratamiento trombolítico, se espera 24 horas del tratamiento para empezar con la antiagregación. Eh, bueno, lo que más usamos es el ácido acetilsalicílico en algunos pacientes con más riesgo de recurrencia. Podemos hacer la doble antiagregación con aspirineta y clopidogrel. Bien. Algunas palabras de trombectomía mecánica. Esto hay algunos centros que tienen experiencia en este procedimiento. Acá en Mendoza se puede hacer. Hay algunos centros que lo hacen. Y se usa como tratamiento endovascular para el tratamiento agudo del ACV isquémico. ¿Mm? Y lo que se busca es extraer por medios mecánicos el trombo y destapar la arteria. ¿Mm? Si está indicada la trombólisis endovenosa, esta no debe suspenderse aunque se planee la trombectomía mecánica, se pueden hacer ambas. ¿Ah? Uno puede empezar con una trombólisis farmacológica y después pasar a una trombectomía mecánica. ¿Ah? Esto es evidencia 1A. Bien. Algunas imágenes que muestran qué es lo que hace el hemodinamista cuando saca el trombo y reperfunde la arteria. ¿Mm? Bien, no nos vamos a extender mucho en lo que es trombectomía. ¿Qué vamos a hacer una vez que el paciente le hemos intentado tapar la arteria? ¿Mm? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, una vez que siempre estos pacientes van a estar internados y van a estar internados, como decía recién, en una unidad de cuidados críticos, lo ideal es que esté en una unidad de stroke. Eh, ¿Qué vamos a controlar? Vamos a controlar los signos neurológicos, vamos a controlar la presión, vamos a controlar la presencia de fiebre, vamos a ser muy estrictos con los niveles de glucemia de este paciente y vamos a estar atentos. Acuérdense que una de las complicaciones de cualquier ACV isquémico y sobre todo si nosotros hemos implementado una terapia fibrinolytica es la transformación hemorrágica de esa ACV. Vamos a estar atentos a la edema cerebral, a la presencia de herniaciones, obviamente cuadros de alta gravedad y gran mortalidad. Y acuérdense, estos pacientes tienen mucho riesgo de infecciones respiratorias por broncoaspiración, urinarias por la presencia de catéteres, flebitis, escaras y demás. ¿Mm? Acá tenemos imágenes de dos ACVs isquémicos que se han transformado, han sangrado, han tenido una transformación hemorrágica y eso clínicamente uno lo ve, ¿no? Lo ve por un empeoramiento en los síntomas neurológicos, eso nos obliga a repetir la imagen y evaluar la presencia de una transformación hemorrágica. Eh, Siempre que hacemos fibrinólisis, a las 24 horas del tratamiento, digamos, es de buen uso clínico repetir la imagen tomográfica para evaluar la presencia de algunos pequeños sangrados. ¿Mm? Evolución a largo plazo, bueno, Eh, recuerden que el accidente cerebrovascular es la principal causa de morbilidad en el mundo. ¿M? El problema que genera en cuanto a las alteraciones motoras, sensitivas, que requieren una rehabilitación a veces importante, a veces el paciente queda con alteraciones del lenguaje muy importantes, queda postrado, llegan a tener la necesidad de terceros para realizar muchas actividades de la vida diaria. Esto recuerden que es digamos, en cuanto a la capacidad funcional del paciente, es muy grave y en pacientes jóvenes esto hay que extenderlo a la familia, hay que extenderlo al lugar donde trabaja, a la parte laboral. Por lo tanto, eh, esto desde el principio, ¿no? Intentar primero prevenir los factores de riesgo, detectarlos a tiempo y disminuirlos en el caso que estén, actuar con premura e intentando destapar la arteria lo antes que se pueda si ya estamos ante un paciente con un ACV isquémico. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el tema de rehabilitación. Una vez que ha salido de la etapa aguda del evento vascular, tenemos que hacer un hincapié en dos cosas. En la rehabilitación, intentar recuperar lo que ha perdido ese paciente y segundo, disminuir lo más que se pueda la probabilidad de que haya un nuevo evento, de que, digamos, es decir, prevención secundaria, que tenemos que enfocarnos una vez del evento agudo en la prevención secundaria y en la prevención terciaria.
Bien, vamos a volver a nuestro paciente, ya teniendo un poquito más de información. Recordemos que es un hombre de 76 años que tiene factores de riesgo de aterosclerosis, es paciente hipertenso, es hombre, tiene más de 65 años, es diabético y aparte es un fumador de 40 y con un índice de paquete de años de 40. Recuerden que había consultado en principio por un trastorno del lenguaje y que en el traslado de su casa hacia la guardia había empezado con una debilidad en el cuerpo derecho. Bien, esto comienza a las 11:30, el paciente llega a la guardia a las 12:20. Esto para tener en cuenta el tiempo para saber qué vamos a hacer. Rápidamente ya le habían tomado los signos y los síntomas, los signos vitales, perdón, en el traslado, nosotros los volvemos a repetir. El paciente tiene una TDA de 180-100, la frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 16, saturada aire ambiente 96 y tiene una glucemia por hemoglucotés de 180 miligramos decilitro y ya han transcurrido 50 minutos desde el comienzo de los síntomas. Bien. Al examen neurológico vamos a encontrarnos con un paciente vigil, orientado, la orientación no es valorable por el trastorno que tiene el lenguaje, tiene un lenguaje hipofluente, monosilábico, perdón. No nomina, no repite, comprende órdenes simples a un paso. Tiene una amenaza visual negativa derecha, no puede estar hablando de una alteración en el campo visual. Los movimientos oculares extrínsecos están conservados, pupilas isocóricas reactivas, paresia facial central derecha, tiene una plegia braquicular derecha, es decir, tiene una inmovilidad absoluta, una alteración de la fuerza completa, hemianestesia superficial derecha, reflejos cutáneos plantar extensor derecho, tiene un Babinski del lado derecho. Si tenemos un paciente con un ACV, impresión desde el diagnóstico, de los diagnósticos diferenciales, pero es lo primero que tenemos que descartar por el tipo de tratamiento que tenemos que implementar. Y aquí vamos a usar la escala de NIS que yo les decía recién. Si nos ponemos a valorar los síntomas de este paciente, vamos a encontrar que tiene un NIS de 21. Es este, un NIS lo suficientemente importante para que nosotros hagamos tratamiento trombolítico. ¿Qué tenemos que hacer? Ya dijimos que íbamos a ir pidiendo los estudios, los análisis y demás, pero acá lo más importante es hacer la imagen, ver que este paciente no tenga otra causa que justifiquen sus síntomas, ¿sí? Y esta se fijan en la imagen que tiene nuestro paciente. ¿Ah? ¿Se ven? ¿Ven el signo de la cerebral media? ¿Mm? Acá del lado izquierdo, que justifica perfectamente los síntomas del paciente. Esto es poco frecuente. Lo más común que vamos a ver es una tomografía normal, por decirlo de alguna manera. No vamos a encontrar ningún síntoma en ninguna imagen, digo, que nos hable de que el paciente tiene un ACV isquémico. Pero fundamentalmente el hecho de descartar todas aquellas causas, como la hemorragia, los tumores, nos autorizan a nosotros ya a empezar a hacer el tratamiento fibrinolítico. Ahí tenemos las imágenes de nuestro paciente, donde la única imagen positiva es esta cerebral media hiperintensa. Bien, espontáneamente hiperintensa, ¿eh? Siempre hay que tener cuidado de no confundir una tomografía en la que se haya usado contraste endovenoso. Bien. ¿Qué sospecho yo? Que estoy ante un síndrome, digamos, una oclusión de la cerebral media izquierda que justificaría todos los síntomas de nuestro paciente. ¿Ah? Entonces estamos ante una sospecha de un ACV isquémico oclusivo de un gran vaso. Bien. ¿Cómo vamos a encuadrar nuestros diagnósticos? ¿Sí? Acá vamos a hablar de un paciente con factores de riesgo que tiene un trastorno del lenguaje, trastorno del campo visual, síndrome deficitario motor derecho, más un síndrome sensitivo deficitario derecho. Lo podemos encuadra en un síndrome compuesto por una fase global, una hemianopsia derecha, hemiplegia derecha y hemianestesia derecha. Entendemos que el daño es a nivel supratentorial, córtico subcortical y en lo que estaría afectado es la zona frontal, temporal, parietal y occipital. Grandes vasos, arteria cerebral media izquierda, la dominante, por eso tenemos la presencia de la fascia, y la arteria carótida izquierda. ¿Mm? Ese es nuestro diagnóstico
inicial, por lo tanto, vamos a hacer el tratamiento específico. Se interna el paciente en terapia intensiva, en ese momento tenía una presión de 170-90, se deja al paciente con la cabecera a 30 grados como medida para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Dieta cero, nada por boca, se le pone una hidratación para integrar una solución fisiológica en el brazo no parético, esto es muy importante. Recuerden que el parético tiene disminuido el tono y por ello podemos llegar digamos, las vías tienden a romperse mucho más. No sondar al paciente, no colocar vías centrales, esto es fundamental, no pinchemos una arteria a un paciente que lo vamos a trombolizar. El hecho de haber hecho una vía, generar una punción de una vena muy importante o una punción arterial nos contraindica el uso de fibrinolíticos, o sea que no lo hagamos, por favor. Y se hace el tratamiento con el alteplase. Se hace el bono, se hace la infusión en 60 minutos y el tiempo entre que el paciente entró a la guardia y nosotros empezamos todos los tratamientos pasaron 40 minutos. Más los 50 minutos que teníamos antes, tenemos 1 hora y media desde el comienzo de los síntomas, o sea que estamos más que bien con respecto al tiempo. Esperamos a completar la infusión con la RTPA, que va a demorar 1 hora, para ver la respuesta clínica. La respuesta clínica la vamos a valorar todo el tiempo, cada 15 minutos al principio y después cada 1 hora. Trasladamos al paciente a hemodinamia para angiografía cerebral y eventual trombectomía mecánica. Eso es en los centros que tienen esta posibilidad, son pocos, acá en Mendoza. Y una vez que el paciente esté recuperado, que esté estable, y esté valorado, después acuérdense que tenemos que hacer la valoración de todos aquellos factores de riesgo que nosotros tenemos que evaluar, le damos al alta con todas esas indicaciones. Bien, a este paciente se le hizo una arteriografía. ¿Y qué pasó? A las 24 horas de la terapia de reperfusión, el paciente estaba vigil, orientado parcialmente, lenguaje hipofluente, nominaba 2 de 5 objetos, repetía palabras aisladas, comprende órdenes a un paso, amenaza visual positiva bilateral, habíamos recuperado el campo visual, parecia facial central derecha 2 a 2, parecia auricular derecha severa, pero ya no es una plejía, y una hemihipoestesia derecha, un NIS de 13. O sea, vean la disminución del daño de la sintomatología de este paciente con la terapia implementada. Se realiza, acuérdense, se hace la tomografía de control antes de empezar con las peinetas. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Básicamente, ahí vamos a las 24 horas, vamos a ver ya la imagen de la isquemia y lo otro, y más importante, es valorar que no haya sangrado. ¿Mm? Bien. Bien. Cosas a tener en cuenta también de estos pacientes. Cuando tengamos un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, recuerden, rápidamente tenemos que actuar, tenemos que intentar llegar rápidamente al diagnóstico, descartar los diagnósticos diferenciales. Una vez que estamos seguros y que estamos en tiempo, nuestra prioridad es reperfundir el vaso. Los mecanismos más establecidos en Mendoza, acuérdense, son en este caso la fibrinólisis, que podemos llegar a usarla hasta 4 horas y media desde el comienzo de los síntomas y si tenemos la posibilidad de recurrir a una terapia endovascular, hasta 6 horas podemos hacerlo y se pueden hacer ambas también, ¿sí? El hecho de haber hecho una fibrinólisis, si estamos en un centro con las condiciones de hacerlo, podemos hacer el tratamiento hemodinámico. Vamos a valorar la evolución del paciente, vamos a usar una escala que es la escala de NIS, que nos permite, previo al diagnóstico, valorar el daño numeral, objetivar el daño del accidente cerebrovascular, y después nos sirve para ver y monitorizar la evolución de nuestro paciente, ¿no? A ver si está mejorando, no mejoró o incluso se ha empeorado, ¿no? Para descartar y buscar algunas complicaciones relacionadas con nuestro tratamiento. Hablamos un poco de tratamiento dentro de la terapia intensiva, qué vamos a hacer vamos a ser muy prolijos a la hora de valorar la saturación de oxígeno, los niveles de glucemia, los niveles de presión de este paciente. Vamos a poner al paciente a 30 grados la cabecera la vamos a poner a 30 grados para disminuir el riesgo de broncoaspiraciones. Vamos a poner solución fisiológica,
no le vamos a poner dextrosa. Acuérdense que deberíamos usar soluciones isotónicas con el plasma para no disminuir, para no aumentar el área de penumbra. Eh, Vamos a ahorrar 24 horas después y descartando una complicación hemorrágica el uso de antiagregantes. Recuerden que la aspirineta es el más usado de todos. Y algo que no he dicho y que es muy importante, estos pacientes tienen indicado el uso de estatinas en dosis alta, fundamentalmente atorvastatina a dosis de 80 miligramos desde el momento en que empezamos a usarla, desde el momento, digamos, del diagnóstico. Después valoraremos si el paciente es dilipémico, qué dosis y cómo vamos a continuar con nuestro tratamiento, pero un poco equiparándolo con lo que se hace en coronaria, en lo que es la circulación cerebral también es importante tenerlo en cuenta. Recuerden también la rehabilitación, la que estamos hablando de la prevención. La prevención siempre es importante. Cuando estamos viendo un paciente con un accidente cerebrovascular, ya llegamos tarde a la prevención primaria, pero tenemos la posibilidad de hacernos fuerte en la prevención secundaria y terciaria de estos pacientes. ¿Mm? Bueno, nada más. Espero, la idea era que entendieran un poco más la urgencia y que supieran actuar en estos casos, ¿ah? Que es lo más importante, ¿ah? Esto salva cerebro, salva funcionalidad y salva vidas. ¿M? Después, lo que es ácido hemorrágico está muy bien explicado en los libros y probablemente hay algún teórico después. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Eh, Cualquier cosa se contactan conmigo